A ver, 666 en sí es un sentido cuántico alfabético fractal que sobremonta las tres principales capacidades fractales. O sea, mira, lo enseño en una imagen y así lo entendéis mejor. El número de la bestia sobre el 666 se relativiza en 6 partes universales sobre el cosmos. 6 partes sobre la... O sea, el cosmos representa el manantial. La fuente representa las 6 partes con sus nexos cero. Y las 6 partes de la bestia, que representaría Satán, sobre el 6. O sea, todos son concordancias cuánticas. Esto representa que es sobre pi, esto es sobre el plano el campo de Planck y esto es sobre las formas vivas. Pero el 666 es como una metáfora de que la bestia es un desarrollo del sentido cuántico alfabético fractal. Las concordancias sobre la gracia son ineludibles. Gaby, ¿por qué se le llama a los 3666 el número de la bestia y qué es lo bueno del 666? Porque la bestia se construye a partir del 666, 6 sentidos fractales universales, 6 sentidos fractales sobre los agujeros negros que emanan las frecuencias que desarrollan en todas las galaxias y 6 particularidades de nuestro taquión que se desarrollan dentro de la forma viva. Y de ahí se define, según esa combinación de fractales, se define el tipo de monstruo que representas. Entendiendo que todos somos monstruos, bestias, en la escala de ascensión Claro que sí. De la Tierra. Mira, lo enseño. Es que tengo que enseñar las cosas, si no, no se entienden. ¡Ey! Que esto se apaga. No te apague. A ver, ¿cómo lo enseño? Vale. Imagínate que esto es la Tierra. Y esto es cuando tú naces, ¿vale? Tú eres una forma que va apilando sentidos de yo, ya sean femeninos, masculinos, ¿vale? Y vas ascendiendo hasta alcanzar la cumbre de la iluminación. Bueno, eso es la lógica, porque la mayoría se quedan aquí en medio. Bueno, la historia está en que el 666 representa las 6 partes del cosmos, las 6 partes que te da la fuente a través de los agujeros negros sobre su voluntad en base al nexo cero, y las 6 partes que combina la estructura del taquión de la forma viva, en este caso sería la humana. Vamos, ese es el resultante que yo he sacado, entendiendo que sobre cada... Mira, te lo enseño otra vez de otra manera. Tú acabas de decir algo que es pero muy importante y tú dices que todos somos monstruos y bestias, somos seres en niveles bajos. Usualmente nos han hecho creer que usualmente los seres lindos, bonitos, son los buenos, los seres horribles son los malos. Yo entiendo que yo no califico ni catalogo ni juzgo quién es el bueno o quién es el malo. Así es. Yo veo una secuencia de valor escalonado, ¿vale? Sobre la tabla de la vida, que de desarrollo ya te expliqué que tiene 12 dimensiones. Sí. O sea, sobre el conocimiento hasta la Z. Vale, pues cada dimensión representa, eso lo explico en el libro, a ver, me sale una imagen que sea clara. Cada dimensión representa a un tipo de bestia. Cada dimensión representa un tipo se ha representado de distinta manera a lo largo de la historia. Por ejemplo, los indios americanos lo representaban en tótems. Los tótems que ponían animales, ¿vale? Que por norma general arriba del todo estaba el águila. Dices que los indios de América creaban tótems.
Totem. ¿vale? Los tótems era un conjunto, era una serie de animales que iban de menos a más, ¿vale? Por ejemplo, el búfalo lo pondrían en la dimensión cuarta, es porque en realidad el toro también está en la dimensión cuarta. El águila la pondrían en la dimensión séptima. ¿Por qué? Porque es la más elevada. ¿Ves? Este sería la del toro. Esta dimensión representaría la del toro, con los cuernos. O sea, buscando el espectro. Esta parte más elevada representaría las partes solares, que se vincularía a los águilas y cosas por el estilo. Pues todo eso eran remanentes de que cada dimensión equivalía a un tipo de bestia. También podemos mirarlo de que cada dimensión equivale al desarrollo de un sentido vital más básico, o sea, los que están más abajo serían los bacterianos y los víricos, y así sucesivamente. O sea, pero que cada dimensión equivalía a un tipo de bestia que los egipcios y los sumerios trasladaron a dioses. Pero quiere decir que nosotros debemos o tuvimos que empezar desde estas dimensiones bajas que éramos bestias o animales o demonios. Sí. ¿Cómo? Yo le estaba diciendo hoy a una persona perdóname, que igual como es arriba es abajo, porque tú me lo enseñaste, y segundo, porque gente piensa que solamente hay un infierno y es abajo, pero que no hay estas dimensiones que son de ascensión. Y tú me estás diciendo que nosotros como humanos tuvimos que transitar cada dimensión para ir a... Sí, pero es que eso lo hacemos cada día, ¿eh? Esto representaría la tabla cuántico-alfabética en proporción a la vida, a la Tierra. Esto representa las 24 horas, con cada uno de sus valores sobre el número, las 24 horas del día, en base a los 365 días del año y las 1440 partes que se relativizan sobre el minuto y la hora. Vale. Tú partes de aquí, pero tú no estás quieto, tú vas cambiando de valores a lo largo de la vida. Tú vas evolucionando y vas desde que naces, que sería la primera estrella. Esta sería la primera estrella desde que naces. Tú vas desarrollándote en distintos sentidos cuánticos. Cada dimensión es equivalente a un sentido de bestia. Por eso, si te fijas sobre este contexto, en nuestro espectro estaría representado el sentido del toro y el sentido del macho cabrío o otro tipo de animales. Es el mapa cuántico de la Tierra. Tiene 1440 partes en total, con un eje. El eje es tanto el bastón de poder como la espada Excalibur clavada en la tierra, ¿vale? Pero esto sería el mapa general, con todos sus valores dimensionales. Cada valor dimensional es equivalente a un tipo de bestia, ya sea el buey, ya sea el toro, que además en Sumeria y en Egipto, más otros sitios, trasladaron a la concepción divina según dimensión y posición, si es hacia un lado o si es hacia el otro, dependiendo del valor que le afectara, sería una cosa u otra, le daban una interpretación u otra sobre los dioses. Entendiendo que sobre los formatos, ¿vale? La luz se apila. Por ejemplo, primero eres carnero, después eres un toro, después eres una persona. Sería un orden que sería relativo y consecutivo de lo que eres capaz de apilar. En la gracia
Yo lo digo de esta manera. El espectro nuestro también monta con el caballo. Y que una de las coincidencias de que el humano haya acabado montando los equinos, ya sean burros, caballos y tal, es porque entendimos que eran concordancias cuánticas sobre los seres que llegamos a representar, pero siempre en un sentido de bestia. No sé si me he explicado, dimensional. Cada dimensión se repartía como una bestia. Ahora yo quiero que eso lo transformes, ya la gente lo vio, pero ahora yo quiero que te acomodes y que eso que acabas de decir tan, pero tan importante lo transportes a palabras. Para los que somos cocineras y no entendemos mucho los fractales, ¿entiendes? Yo estoy pensando en Vale. la gente. Mira, creo que hoy nos has dado una, una enseñanza demasiado inteligente y es que la gente tiene que saber que sí o sí, porque la gente piensa que los animales vienen de Júpiter y nosotros somos de Venus, para hacer un ejemplo, pero verdaderamente eso quiere decir que entonces todos los animales son clasificaciones de humanos que Sí, vienen en proceso. sí. O sea, pero que la Tierra tiene una parte. O sea, eh, yo siempre lo digo, y además yo sé que es una frase que no se acaba de entender, pero yo siempre lo digo, el infinito se delimita en base y en conjunción a las formas vivas. Esta frase, el día que la entendáis bien, que el infinito que imagináis tan inmensurable siempre está delimitado y encajado en alguna forma viva. O sea, ya sea a través del buey, ya sea o sea, vamos conjugando sentidos de seres, ¿vale? En base a la luz. Por eso yo digo que el taquión apila la luz. No es que va más rápido, sino que apila la luz, porque apila la luz de una bacteria, apila la luz de un extremófilo, apila la luz de los virus, apila la luz en base a la estructura que forma la forma viva. ¿Qué quiere decir apila? Apilar, sobremontar, Ah, complementar, sobre, montar. O ya. sea, imagina que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por hora. Más precisa, pero para generalizar. Pues cuando pasa de 300.000 kilómetros por hora, todo valor que pase de esos 300.000 kilómetros se consustancia en forma. ¿Por qué tiene concordancia? ¿Cuál es cuál es lo igual o parecido de estos tres seis y de este septiembre 24 del Eh, 2022? Mirándolo racionalmente, el 24, ¿vale? Es sobre el contexto temporal de la Tierra el nexo del cero. O sea, hora cero y hora 24 son exactamente la misma. Y en síntesis se podría decir que se vincula al ocaso, ¿vale? El mes de septiembre está mal. Es que no me gusta entrar mucho en esto porque está mal, porque septiembre es set, es 7. No debería estar en el 9. Eso de entrada. Bueno, septiembre es 9, pero la gente lo comunica con un 6 de la Vale. bestia. Pero lo tenemos en el 9. Vale. La historia está en que el 9, los principios de fuerza son transformar, convertir y reflejar. Esos son los principios de fuerza, según la escalera de ascensión, que le rigen. Transformar, convertir, reflejar, ¿qué? El ocaso. O sea, metafóricamente sí que tendría un sentido de que el 24 del 9 puede ser complicado, porque en cualquiera de los casos es convertir el paso a otro sistema solar. O sea, el ocaso se vincula a eso, a cuando se pone el sol, se va el sol, cosas por el estilo. Tú hablabas del equinoccio. ¿Qué pasa con el equinoccio? Tú hablabas del El equinoccio. equinoccio es el meridiano de la Tierra, es cuando la luz de la Tierra recibe el mismo espectro en cada lado. O sea, tú sabes que la Tierra no al Sol, ¿vale? El Sol, eh, la Tierra normalmente está inclinada
¿vale? Y sobre su meridiano, Sí. ¿vale? Nunca hay 12 horas de luz arriba y 12 horas de luz abajo, salvo los equinoccios. O sea, las 12 horas justas, o sea, el equinoccio representaría el equilibrio perfecto o la sintonía perfecta en referencia al Sol. Porque en el polo sur y en el polo norte dan 12 horas exactamente igual. No sé si la has pillado. Por lo general, en cualquier otra época del año, la Tierra está un poco inclinada y hay 13 horas de sol aquí y 11 aquí y así sucesivamente en su movimiento. No sé si me he explicado. No, no sé si te gusta la explicación del equinoccio. Si el 666, que es el número de la bestia, A ver, la cábala está muy bien. Jugar con los números ordinarios está muy bien. Encontrar el valor de los números ordinarios está muy bien. Pero a lo mejor es que yo no sé expresar de todo bien. ¿Tú entiendes que la gente interpreta demasiado a veces sin entender el contexto de lo que está interpretando? Oh, sí. O sea, yo igual, ¿eh? Sí. O sea, yo hago mis trabajos sobre las estructuras, o sea, por ejemplo, aquí relativizo estar despierto, aquí relativizo el encaje sobre el sueño en base a la Z, o sea, yo hago estructuras y tal, pero ¿por qué hago esto? Porque yo me doy cuenta que mis interpretaciones sobre lo que intuyo, me ha venido de inspiración o intuición, muchas veces están erradas. Por eso yo suelo decir también que la mayor cantidad de mentiras no las da la oscuridad, sino que las da la luz a través del error, pero las da la luz, las transmite la luz, diciendo cosas que no ha comprobado, que no tienen un sentido estructural, que es igual que la A esté aquí y la B esté aquí, o sea, que no tenga sentido lógico, porque nos dejamos llevar un poco por nuestra mente, que como te expliqué una vez, se relativiza con mentira. M-E-N-T, o sea, se relativiza con mentira. Y la mente es nuestro peor enemigo. Y a veces metemos demasiada fantasía. O sea, que es como el 2012. Yo sé qué significa, o sea, ya lo expliqué, el sentido del 2012 era porque empezaba una nueva cosa que era la mitosis cósmica, por lo que los tiempos empezaban de cero en el otro cosmos. O sea, pero la gente se monta cosas. ¿Qué va a empezar ahora en septiembre 24? ¿Qué es lo que la gente está alborotando ese avispero si no va a empezar nada? Yo es que no creo que vaya a empezar nada, yo creo que si acaso es la transformación de un nuevo fin, o sea, una nueva finalidad. En cierta medida, todos vamos intentando despertar, o sea, porque yo soy de pensar que nadie está despierto, ni yo. Yo estoy despierta. Yo no sé. Bueno, No. Tú te crees que estás despierto. porque casi no ¿De duermo. qué eso? Te voy a hacer una pregunta para saber si estás despierto. Ay, caramba, ya ahora sí, ¿para qué dije Vale. eso? Dale. ¿De qué se alimenta la creación? Yo voy a decir la cosa más, pero la tengo que decir. Se alimenta de los taquiones que tú pones en la pared. No. La creación se alimenta del sueño. El proyecto es lo que crea la creación, no una realización de algo. Pero el proyecto siempre es la idea de un sueño. No hay creación sin la idea primera de la creación. O sea, la inspiración, la intuición, todo esto, la idea, es que la I es muy trascendental, por eso la tengo puesta en varios sitios de la pared. O sea, la idea del sueño, del proyecto, es lo que es, como digo yo, sobre pi, el vacío que transmite el sueño, es lo que hace que ese sueño se pueda consustanciar después. Es como el universo se expandió, como el cuadro de atrás, se expandió. Y con circunstancias precisas y concretas sobre las dimensiones, se comprime y crea distintos conceptos de valor. O sea, pero lo más sustantivo de la creación siempre es el sueño. Mientras haya alguien que haya soñado, la creación no desaparecerá jamás. Sí que me gusta eso que acabas de decir. O sea, y cuando este cosmos se sobresature, se crea otro. Y cuando se sobresatura el otro, se crea otro. Y ya no hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco.
sea, pero es el sueño. Yo he visto tantos millones, yo he visto unas cuantas imágenes hoy en las noticias de esto del funeral y tal, Sí. y yo me quedo pensando, de verdad, el siglo que estamos, nivel de conciencia que tenemos, y todavía hay tantos miles o millones de personas idolatrando conceptos falsos, porque la monarquía es un concepto falso sobre la realidad cuántica. O sea, yo soy del pensar, si tú te... El primer rey, como el que dice, cuando empezó a salir, con Hammurabi y todos estos. La historia está en que los les dieron las tablas del destino, que son en sentido cuántico fractal, y ellos se, como Moisés, con las tablas de la ley, se creyeron con derecho a decir, pues vamos a crear un linaje y solo nosotros podemos leer las tablas del destino, las tablas de la ley, o lo que escondieron en el arca. Porque en el arca no, lo que escondieron no fueron los 10 mandamientos que escribió Moisés, ¿eh? O sea, eso es una sandez. Pues no escondieron los 10 mandamientos de Moisés, son mentiras. Lo que escondieron fueron las tablas de la ley que habría escrito Yahvé. O sea, entiende que Yahvé, a ver si lo puedo encontrar y mostrar. Yahvé no es Dios. Yahvé es una concordancia alfabética sobre el eje, en base a la trascendencia de la forma. Pero Yahvé no es Dios, pero entendamos que era un ser que sí que tenía un conocimiento cuántico alfabético sobre el fractal, ¿vale? Y ese ser escribió, yo deduzco que parte de contexto cuántico alfabético y se lo entregó a Moisés. Moisés, cuando bajó de la montaña, del monte Sinaí, los rompió porque dijo que había visto a su tribu adorar a un becerro de oro sobre las bestias, ya sea el toro o lo que sea, ¿vale? Se ofendió y dice que tiró las lápidas y las rompió. Pero es mentira, no las rompieron. Las tablas de la ley originales las escondieron dentro del arca que crearon bajo petición. ¿Para qué? Para que solo unos pocos la pudieran tener. O sea, y a partir de ahí empezaron a inventarse historias de monarcas y películas de linaje. Yo soy de la tribu de David, yo soy de la tribu de Leví. Se inventaron ahí un mogollón de historias y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que siguen existiendo las tablas de la ley y que las élites las tienen y que usan muchas estrategias. Lo creo porque concuerdan con cosas que yo veo de los fractales, de concordancia, ya sea de las bestias o ya sea de lo que sea. Pero yo creo que existe eso. Pero vamos, que no me da pena que se muera. Pero tampoco me da pena que se muera un torero cuando le pilla a un toro, ¿eh? Buena, mala persona, porque algunos dirán, hostia, pero qué poca consideración o tolerancia. Pues sí, no le veo la gracia de torturar a un animal. Y si te pilla él a ti en vez de tú a él, pues me alegro. O sea, Sí, o sí. sea, el toro en principio no te ha ido a buscar a ti, has sido tú el que has ido a buscarlo a él y a tocarle las narices. O sea, pues es parecido. O sea, que yo no voy a ir a hacerle daño ni a un torero, ni a un toro, ni a una reina, ni a un rey. A mí, o sea, no es mi sentido de vida Claro. y Gaby, no creo que sea. estoy viéndolo en tu camiseta. Gaby, ¿por qué este planeta Tierra es un planeta de tanto sacrificio? ¿Por qué es tanto un planeta de sangre? A ver, hay varios motivos. O sea, lo primero, para adquirir conciencia tenemos que partir de un grado de inconsciencia. O sea, hay mucha gente que critica la ignorancia, la inconsciencia de otros y cosas por el estilo. Pero lo que no entendemos es que para que yo haya llegado a mi grado sobre el fractal, a mi grado de conciencia, que yo haya llegado aquí, es porque he tenido que pasar desde la inconsciencia, o sea, cero inteligencia, por decirlo de alguna manera, he tenido que ir trascendiendo. Según qué pruebas, o sea, Gaby, que solamente te tengo que preguntar, ¿y cuál será el grado de conciencia mío?
No, pero a ver, un juicio de valor serio como sobre la tabla de la vida para saber el grado de conciencia, primero tienes que saber en qué. Puedo decir la W, que es la W en español, la W en inglés, que quiere decir para el water. Puedo decir esa letra, W, la W. A ver, yo puedo entender que te guste la W. O sea, Sí, sí. también se vincula a los dientes de los colmillos de la serpiente, ¿eh? Coño, fuiste por lo más malo. Ay, Dios mío. Y colmillo. Igual que la V a la voluntad de los tiburones, por eso los tiburones blancos Ah, palpan las cosas con los dientes, porque sus dientes son inspirados en la V. Ca yes. cada letra tiene sus sentidos, pero yo no puedo saber realmente el grado de conciencia en el que tienes tú en unas pocas conversaciones. O sea, realmente no lo puedo saber. O Pensar sea, que va si llena hiciéramos una valoración de todas las cosas, a lo mejor sí, pero eso serían años, a lo mejor. Te puedo decir que yo tengo una conciencia de mi lente. ¿de qué? Tú dijiste que yo iba a ir para mil. Di la palabra otra vez, porque tú me hablaste de milenio. Yo tengo una conciencia de mi lente, de Mil mil lentes, entes. Entes de son mil seres. lentes. Tú Y tienes una conciencia de 100 lentes. ay, Los humanos convencionales trabajamos sobre conciencia, 100. ¿cómo tenemos que 0. llevarnos a esa Un 1, 2, 0. conciencia? 100. Conciencia, ¿vale? Pues yo trabajo sobre la conciencia, pero en base a mi lente. En vez de 100 particularidades Sí, de perspectiva, 1000 lentes. Y hombre. yo lo que busco es crear 1000 lentes, no seres conscientes, Bueno, sino 1000 lentes. ya saben, gente, aquí estamos para que Gaby crea, no conciencia, porque ya no somos conciencia, sino mil entes, que somos miles. Claro, yo lo que quiero es quitarle el sitio a los dioses. ¿Sí? ¿Y cuál es el sentido opósito de una reina que es como una mendiga? Como El que sentido de la reina, nada más tienes que mirar las colmenas de abeja y de hormiga y cosas así. El sentido de la reina es organizar. Y las que tendrían que organizar son las reinas. señor. O sea, y la naturaleza, por desgracia, ha generado distintas distorsiones, haciendo que los chulitos de playa, por ejemplo los leones, se conviertan en reyes. Pero las reinas, las que mandan en realidad, siempre son las reinas. Y deberían ser las que manden, por lo que yo no soy mucho de rey, o sea, pero que la historia está en que nosotros, si enriquecemos la conciencia, de conciencia la traspasamos a una milencia sobre 1000 perspectivas, a mí me gustaría que en realidad el ser humano tuviera la perspectiva de un mosquito, los focos de un mosquito. Por eso mis sentidos fractales, o sea, cada codo representa un ojo, valora distintas conjunciones de valor. Todo eso para lo mismo, para echar a los dioses y ocupar nosotros su sitio. Hace poco me preguntó un dragón, que lo tengo atrapado. Me preguntó un dragón, vale, ya entiendes la profundidad de la creación. ¿Crees que sabía hacerlo mejor? Y me tiene un poco en shock esa pregunta, porque yo estoy casi seguro que solo no. ¿Qué te preguntó ese dragón que tienes atrapado, Gaby? Hace el 14 de este mes, porque yo nací el 14 de septiembre, Ay, ay, ay. ¿vale? Tuve un sueño. Yo no me voy a dormir porque sí, yo tengo como un hardware, un antivirus. O sea, yo cojo un patrón de voluntad y antes de dormirme escribo distintos paradigmas para mí importantes sobre el momento presente, ¿vale? Entonces yo sé que cada vez que cambias de año, se cambia el hardware en base a los valores. Por ejemplo, ahora a mí me salía que cumplo 54 años en el mes 9, ¿vale? Sobre la conciencia, lo que equivale a que me querían cambiar la configuración del ser que tengo sobre los años, porque no es lo mismo trabajar sobre los números ordinarios sobre el 8, que es manifestar, plasmar y expresar, que es lo que hice todo el año pasado, ¿vale? Que ahora lo que toca que es transformar, convertir y reflejar sobre el 9, porque claro, 54 en números ordinarios es 9, El 9. o sea, en Kabbalah. Vale, pues se me intentó meter un oscuro. Se intentó meter un oscuro, pero Bueno, se metió. ah,
O sea, a ver, para manipularte los sentidos de yo que ya has conquistado sobre la vida, ¿vale? Ellos te insertan sentidos de yo actualizados. O sea, es como cada vez que duermes te actualizas, o sea, sobre un sentido de yo característico en base a las circunstancias que tu mente espera que tenga el día siguiente. Entonces, como yo tengo este sistema que debajo de la cama pongo lo encriptado, cuando me penetran, tienen que hacer sobre la dimensión 13 responder una pregunta. Es como lo de la esfinge. Tú cuando quieres atravesar a la esfinge le tienes que, o sea, tienes que responder a la pregunta que te haga. Ok, ya tú piensas Se me metió dentro, y después, ¿vale? okay, vamos Y cayó en la trampa 13. se metió el oscuro. Vale, yo tengo dentro mío en mi taquión trampas de Ay, encriptado de valor, sí, claro. ¿vale? Porque me han manipulado mucho y no quiero que me manipulen más. ¿Cómo hacemos para que todos tengamos estos taquiones de protección? No sé, siendo milentes, cambiando, enriqueciendo mucho más la conciencia que tenéis a nivel actual. Claro, claro, tú te miras aquí, tú visualizas unas entrañas, Sí. ¿vale? Yo sobre la entraña visualizo la letra S, por ejemplo, y visualizo el contexto cuántico entero, ¿vale? Yo en cada parte, el riñón, el hígado, el corazón, sobre cada particularidad, yo le veo un sentido cuántico. Entonces yo tengo una percepción de que el riñón es para cribar, el corazón es para bombear, plasmar, manifestar, expresar, ¿vale? Entonces yo cuando me voy a dormir, a lo mejor sobre el corazón, escribo una clave. Y eso lo hago casi cada noche. Puedes poner lo que sea. O sea, entonces, el que entre en esa dimensión, o sea, sobre la parte del corazón, entendiendo el sentido fractal, en la dimensión 13 yo puse una trampa. Y el oscuro, al entrar, tuvo que responder y no supo responder. Porque esto es un encriptado mío, aparte que hago aparte del sueño y la meditación de cada noche para que no me case y me manipulen más, porque me han manipulado mucho. Y gracias a la meditación he visto cada una de las veces que me han manipulado. Entonces me penetró un oscuro, Sí. que es el oscuro de siempre, ¿eh? Es el que me ha manipulado siempre. O sea, es el que mató hace poco a mi gato para intentar intimidarme. No. La historia está que lo tengo atrapado. O sea, me planteó la pregunta porque tenemos como una guerra telepática. Pero vale, tú ya ves todo lo que tú quieras, pero ¿sabrías hacerlo mejor? Y claro, la respuesta literal es no sé, yo suelo hacerlo mejor. Yo no puedo hacer un cosmos. O sea, si ya a nivel planetario se me haría grande. Mira, hoy he visto un documental tuyo, Liu, que me ha hecho gracia una frase, ¿vale? Como que eran cortitos las élites. ¿Qué va? ¿Tú sabes lo bien mal hecho que está nuestro sistema? ¿De qué estás hablando? ¿De cuál video para poderme defender? No, vale. Sí, perdona, ahí me iba a lo mejor un poco. Un comentario de un tertuliano que decía que las élites, por ejemplo, ahora europeas y tal, como que están siendo muy tontos, o sea, no están haciendo bien las cosas, son muy listos. Si tú analizas el contexto total del sistema, o sea, está súper bien mal hecho. No sé, yo no sé si sabría hacerlo mejor. Entonces también me planteo otra pregunta. Y suponiendo que aceptamos que tú tienes un talento especial y tal, y pudieras hacer algo, ¿eres el tipo de monstruo que la realidad necesita? Me pregunto. Y ahora estamos en esa. Si soy el tipo de monstruo que la realidad necesita. Porque no nos equivoquemos, al mal hay que encajarlo. No vale con decir, vamos a vivir en un mundo perfecto, es súper bueno, no, el mal hay que encajarlo. Y entendiendo el sentido de la vida, entiendes que si el infinito se delimita en base y sobre la conjunción de fuerzas vivas, ¿vale? Ello equivale que las fuerzas vivas son los procesadores de valor del cosmos entero. O sea, los principios de fuerza que te he enseñado alguna vez sobre las dimensiones, ya sea transformar, ya sea trascender, ya sea realizar, ya forjar, o sea, todos los principios de fuerza se supone que son la información base.
El sentido de la creación es procesar la información base en todas las vertientes posibles. En base del nexo cero, ramifica como los pelos de una medusa en billones de direcciones y probabilidades. Bueno, estoy en eso, que el dragón me tiene un poco en shock. Pero bueno, y tengo hasta el día 24, por cierto, porque me ofreció un trato. Primero, para aquellos que ya no están en 3D, sino en 5D, Gaby está hablando de dragones con los que ya se comunica porque... Es que era un oscuro disfraz, o sea, la esencia... Cuando se quedó atrapado... El ser oscuro, ¿vale? Perdió su sentido de la oscuridad que traía hacia mí. La oscuridad es solamente lo que traía hacia mí, pero su esencia se quedó destapada cuando esa información no pudo entrar en mí, ¿vale? Y la esencia que había bajo ese oscuro era un dragón impresionante. O sea, y se postró ante mí reconociendo que no sabía la respuesta. Y me hizo una oferta, no me la callo. Gaby, cuando pasa esto, ¿quién es Gaby? ¿Cómo se transforma este Gaby? ¿En qué Gaby se puede transformar? Porque tienes que haber asustado a este dragón. No lo sé, pero yo no confío en él ni un poco. No, pero tampoco yo quiero que tú le digas eso a la gente para que abramos esa conciencia y ya no seamos conciencia, sino miles. Milentes. ¿Ves? Como 1000 y lentes. 1000 lentes. O sea, en vez de jugar con el 100, jugás con el 1000. Ya, no, ya se acabó ese 100. Yo quiero que le digas a la gente cómo te transformas tú cuando sales a pelear con un dragón. Y ahora que me hace pensar del dragón de Apollo-Me, porque Apollo-Me, super soldado, y Apollo-Me se transforma en este dragón hermoso, que para mí es hermoso. No, era muy guapo, acojonaba mucho. Bueno, sigue acojonando. ¿Qué color Espérate, porque... Sí, porque el día 24 tengo que darle una respuesta. Y la respuesta seguramente se acabará hostias puras. O sea, y... Porque no lo puedo hacer varias cosas. Sí. Puedo vengarme y echarlo hacia el nuevo cosmos para que se reinicie desde 000. No creo que lo pueda matar. O sea, es demasiado potente desde la percepción que yo tengo. Entonces, sí que lo puedo empujar y direccionar hacia el nuevo cosmos, que sí que lo destruirá hasta la mínima expresión. Puedo aceptar el trato que me ha dado, ¿vale? O puedo intentar retenerlo por la fuerza en mí. Ya me he dado cuenta que retenerlo por la fuerza en mí me debilita y me hace enfermar. O sea, puedo tenerlo un tiempo, o sea, atrapado. O sea, piensa que yo lo que he hecho ha sido el sueño. O sea, ellos se mueven por el vacío, pero a través del sueño, ¿vale? Yo he creado unas particularidades de sueño que podríamos entender, de vacío, que podríamos entender como nada, porque no hay sueño en ese vacío, ¿vale? Entonces no tiene la capacidad de salir. Pero el cabrón, yo sé lo que está haciendo, está creando sus propios sueños como hilos para salir. Y lo puedo retener unos pocos días más, no más. Y entonces hago eso. O lo suelto a su bola y que me siga, o lo echo para el siguiente cosmos, o me lo quedo y me mata. Bueno, lo que decía son cosas metafísicas mías, no creo que afecten al resto del universo. Porque... No afecten al universo. Mira, si tú sabes que la gente está entendiendo más y más todos estos conceptos, y la gente sabe que ya el jueguito eso de los padres nuestros... La idea sería patrón nuestro. Patrón sobre el formato. Es como si tú vas patrón y matriz. Yo es que la gente tiende a identificar siempre. O sea, no es padre, es patrón. O sea, el sentido cuántico alfabético lo que traslada son patrones y matrices. Como si tú quieres imprimir algo, o así prensa de metal o lo que sea, tú pones una matriz y tú pones un patrón y tú moldeas una figura. O sea, pero cuando dices patrón nuestro,
O sea, es lo que se debería decir, no Padre Nuestro. El Padre no pinta nada ahí. O sea, el Padre espiritual, por decirlo de alguna manera, no pinta nada. O sea, es que nuestras sociedades, supongo que sobrevalorado mucho el concepto de patrón, hasta el punto de lo que hemos hablado más de una vez. O sea, que la creación sale del patrón y el adjetivo de la ya debería entender que la creación no es creación. O sea, la creación sale de femenino en todos los contextos. Pero bueno, nos lo han vendido de esa manera, pero yo reniego hasta de las oraciones, ¿eh? ¿Quién es Gaby enfrente de este dragón? ¿Cómo es la apariencia de Pues este? pequeñito. ¿Cómo? Imagínate un dragonaco gigantesco de 30 metros, ¿vale? Y Gaby, pues chiquitito. O sea, vamos, que se inclinó hacia mí reconociendo que se había quedado atrapado, ¿vale? Que no sabía la respuesta y se inclinó reconociendo eso y te garantizo que la inclinación tardó segundos. O sea, Gaby, pero tú eres tan chiquito enfrente de un dragón. a ver, es la primera vez, ¿eh? Hasta ahora me he escondido siempre. O sea, por ejemplo, yo he soñado con dragones muchas veces. Bueno, muchas veces no, pero unas 20 o 30 más o menos sí. A ver, yo veo un dragón gigantesco volando y me escondo, ¿eh? No, tú te escondes, yo corro. Mira, O Gaby, sea, me hace reír. la ventaja que tuve es que fue mi entraña. Cuando se decía el reino de los cielos está dentro tuyo, es que tú tienes todo el potencial del reino de los cielos y del laberinto dentro tuyo. O sea, las trampas que a mí me puedan poner fuera, yo las puedo poner dentro. ¿Por qué te piensas que lo he atrapado? O sea, porque he creado una trampa cuántica sobre el valor que no ha sabido responder, porque es creación exclusivamente mía. Las trampas que te colocan afuera, tú las... Yo las puedo poner dentro. Sí. ¿Cómo? ¿Y Y cómo? tú, si fueras mi lente, también, o sea, imagínate que tú tienes esto en la entraña, ¿vale? Ay, Esto es como la representación del cosmos, ¿vale? Con todo el sentido de particular, los radios cuánticos. Bueno, imagínate que tú tienes esto en la entraña, sobre 1350 perspectivas. Por eso yo digo, y cada perspectiva se puede vincular como a un cosmos. O sea, la perspectiva de la dimensión 3, que sería enriquecer, ¿vale? Sobre la letra Q, tiene una vertiente de desarrollo infinita. ¿lado derecho o lado izquierdo? To the left, to the right. A ver, esta es la diapositiva de la base de la creación. Este es el concepto Sí. de la omnisciencia. Sobre el ojo de la omnisciencia real, este es el concepto de la omnisciencia. Y de este concepto se desarrollan todos los sentidos fractales a las particularidades e incluso los átomos elementales. O sea, se van multiplicando sobre la información que este nexo transporta. Pero este nexo es el todo, pongamos todo el sentido cosmos, pero tú lo puedes desarrollar en tu entraña. Esta sería como la entrada del estómago y del corazón, y esta sería como la salida que va a parar ya sea a los órganos sexuales o al ano. O sea, pero este es el flujo que tenemos en todo nuestra entraña. Y si tú tienes mucha conciencia, mucha milencia, puedes controlar mucho de los principios universales sobre el valor y puedes poner trampas. ¿Cómo coloco trampas para que la gente no traspase? ¿Cómo se hace eso? Es que ya te lo dije el otro día, a mí me gustaría hacer así y daros mi información. No, pero es poco a poco, ¿eh? Yo Es entiendo, poco a poco. pero mira, Dime una cosa, desde que hablamos, ¿cuántas veces has caído en algo que te he dicho? O sea, tú ahora vas viviendo, cuando vas hablando con otras personas, te vas relacionando o vas trabajando, sí, tú vas pensando. Estoy seguro que más de una de la información que te he dado ya ha brotado un poco. El problema es que sí. la información que yo transmito brota.
tal cual, brota. Sí. O sea, y brota con las circunstancias que vas ligando. O sea, yo te da unos datos y a lo mejor vas viviendo y dices, hostia, esto pues sí que cuadra con esto aproximadamente y lo ensamblas a tu manera. Así estás creando conciencia. O sea, así sumas una particularidad más. En tu capacidad mental sumas una particularidad más y la sintonizas con un sentido de valor. Yo, por ejemplo, el sentido de enriquecer de la tercera dimensión es porque analicé las criaturitas pequeñas, o sea, los bebés y los niños hasta de 3 años o los cachorritos de perro. O sea, la pregunta que yo me hice, ¿por qué son tan tiernos, tan enternecedores, ricos? O sea, todos los bebés, o sea, ya sean de gato, de perro, de niño, o sea, que tienen los modelos que cuando crecen ya de grande ya no son tan monos. O sea, pues porque sencillamente la dimensión 3, el sentido de verbo es enriquecer. Y cuando pasa, por ejemplo, un niño por la fase 3, o sea, se enriquece todo él. Y por eso un cachorrito es mucho. Y te pueden decir, es que la evolución es para que sientas ternura hacia ellos y no te los comas. ¿Vale? Y sí, puede ser. O sea, yo no digo que eso no cuadre también. Pero el por qué es porque el principio de esa época sobre la vida, sobre el desarrollo de la vida, es enriquecer. Por eso las criaturitas, o sea, sobre esa dimensión, se enriquecen. Uf, me he ido. Ya llevamos un ratico, ¿eh? Ah, ya empezaste, Gaby, que ni siquiera ya vamos a terminar. Faltan 15 minutos y terminamos. Gaby, los dioses, los ¿Qué dioses. les pasa? Momentito, que a mí me encanta ese tema de los dioses. Porque no Yo solamente, me peleo con ellos, ¿eh? espérate, espérate, ahí iba. Porque tú mencionaste que tú peleas con los dioses, pero háblanos de los dioses, especialmente los dioses de el Egipto. ¿Y cuáles son estos dioses de los cuales tú hablas? ¿La mitología era algo que era real de los dioses? Sí, lo que te decía antes de las dimensiones de las bestias, depende de qué cultura la interpretó, o sea, lo trasladó a dimensiones de deidades. O sea, eso lo explico en el libro, ¿eh? A ver cómo te lo explico. Vale. Por ejemplo, en esta página lo que explico sobre las dimensiones es que el patrón del sexto punto de voluntad se equivale al dios sumerio en Lil y sobre los egipcios equivale al dios Osiris. Pero entendiendo que cada dimensión que explico sobre el libro, cada sentido da una bestia, una deidad, se interpretó de distinta manera. Es como, yo soy de pensar que los dioses hindús, que tienen muchos brazos, también salió de contexto cuántico, sobre el patrón que te enseñamos muchas veces, de la gracia que da la vida, ST, espacio-tiempo. Pero a ver, yo para sacar sus misterios, a ver, yo no me peleo a gancho, ¿eh? Todo esto son conflictos telepáticos. O sea, yo, por ejemplo, para entender, a ver cómo lo digo, el rayo de Zeus, ¿vale? Un rayo, el misterio del rayo de Zeus, tuve que entender el sentido de la perspectiva y vi que se vinculaba a que, o sea, sobre el fractal lo que cae es el rayo de Zeus. O sea, la Z es una derivación del rayo. O sea, y Zeus, que baja sobre el fractal. Entonces, yo no me peleo a gancho. No, yo me peleo telepáticamente hasta que extraigo el sentido de su valor.
O sea, y me importa un pito si es un dios de la 12ª dimensión, de la 15ª o de un taquión. Gaby, qué interesante eso que tú acabas de decir. Que, Claro, es como el martillo de Thor. A ¿cómo? ver cómo te lo enseño. No, no, un momentito, no te vayas tan lejos con el martillo que no me estás hablando de los dioses. Momentito, Vale. no te me pierdas, Gaby, que este es un tema. Los dioses, si tú analizas el contexto, te das cuenta que cada uno representan sentidos de valor, ¿vale? Ya, ya sea en la Grecia, en Egipto o en Sumeria. Cada uno tenía un sentido de valor, pero eso era porque representaba que cada uno estaba especificado en una dimensión concreta. Y cada uno es el protector del valor de esa dimensión. Sí. O sea, de todo el valor de la dimensión. Entonces, cuando tú quieres descubrir sobre la tabla cuántico-alfabética los misterios que desentraña la creación, cuando tú vas ascendiendo sobre cada dimensión, aparte de que tienes que ir superando tus sentidos de bestia personal y que vas recibiendo de la vida, tú tienes en cada dimensión como un guardián, ¿vale? Que como una esfinge que protege ese saber a las malas. O sea, y te mandará el oscuro que haga falta, mandará lo que haga falta para que tú no desentrañes ese saber. O sea, es más, el oscuro que yo tengo ahora mismo es el que mató a mi gato porque le ordena, o sea, en cierta medida, su deber era cohibirme que no trasladara al resto de los humanos el saber cuántico alfabético Ah, no, no, fractal. no, 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 manténlo ahí encerrado, porque nos vas a decir lo del No, tendré que mil, soltarlo o hacer algo. mil Pero entes. bueno, algo haremos. Ya se me olvidó Eh, la palabra conciencia. Ya no hay conciencia para mí. Ahora en adelante, mil entes. Mil entes. Es que nos tenemos que llamar. Y bueno, Gaby, deja que enriquezca la conciencia primero, que no se sí, pasa del 0 al 1000 de golpe, se va escalonando. sí, Eso, mira, la escalera de ascensión tienes que entenderla como Excalibur. La espada Excalibur, a que has escuchado hablar muchas veces. claro. Vale, pues tienes que entender que dentro de que lo que se clava en la tierra sobre la T es la espada Excalibur. ¿Pero qué significa Excalibur? O Ajá. si conjugas distintos idiomas, es escala sobre la escalera y bur sobre la rebaba. Si analizas el Sobre, contexto, un momentito, ¿sobre qué? La, es como el rayo de Zeus que va creando rebaba, o sea, ángulos. La rebaba representa cada sentido fractal. O sea, bur es rebaba, si no me equivoco, lo que sobresale cuando. Entonces, escala de rebabas. ese es el estilo tuyo, pero el estilo ordinario mío, cuando colocas la espada, que he visto esa pintura, cuando colocas la espada, perdón, cuando colocas la espada en la tierra, la insertas. ¿Cuál es la metodología de esto? ¿Qué significa? No, a ver, la mitología esta es sencillamente una metáfora para que tú descifres el sentido de Excalibur en base a. Es que no lo tengo preparado. Porque tenía por ahí un patrón de la espada, No, no te con el preocupes, plano, pero no lo tengo preparado. habla lo que yo te entiendo hablándolo. Ay, qué vicio, me ha dado una chupachú. La historia está en que cada dios, ¿vale? Defiende un sentido de valor sobre cada letra. Zeus sobre el conocimiento, el Lil sobre la trascendencia de la dimensión 11, o sea, Enki sobre la dimensión, Enki, Adapa, Adán, todo esto sobre la dimensión, el punto de voluntad 4, que es la dimensión 8, que es letra V. O sea, cada dios tiene un sentido dimensional en el cual, si tú quieres trascender ese saber, tienes que rendirle cuenta. Y cada día tienes una oportunidad, porque el sentido dimensional dura 24 horas. Tú desde que naces has dado vueltas al contexto cuántico cada día. Sí.
¿Entiende la metáfora, por ejemplo, de la serpiente del infinito que se muerde la cola? Esa es la metáfora de cada día. ¿Por qué? Y la metáfora del dios Ra con Apophis Ah, también es esa metáfora. O sea, que cada día la oscuridad intenta entrar por donde no debe y el dios Ra, nuestra estrella, le impide el paso obligándola a entrar por detrás. Eso lo explico en el libro. bueno, pero acuérdate que el libro, no todos tienen el libro, Gaby, no No, todos. no, ya lo sé. Y ahora me dicen que tienen problemas. Hay bastante gente que me está diciendo que tiene problemas para encontrarlo. El mundo. Lo estás vendiendo porque no lo hemos promocionado todavía en el canal, poniéndolo ahí para que la gente también lo compre. Bueno, pero es lo que le digo a la gente, que el libro no explica todo lo que yo digo. El libro explica las bases Sí, para crear las particularidades de conciencia que puedas rellenar. O sea, exacto. yo no doy la iluminación. Yo lo explico de esta manera. De entrada, la iluminación no te la puede dar nadie. Y de entrada, otra cosa que no va a gustar que diga, pero la iluminación normalmente acarrea mucha tristeza. ¿Por qué, Gaby? Porque hay que pasar por muchas cosas. Sí, o sea, el ser humano tiene mucho la concepción de que la iluminación te da la felicidad. Y no es verdad. La felicidad, de entrada, sin dignidad, la felicidad es estupidez. Eso lo tengo grabado en mi cabeza. Y cuando te iluminas realmente, no que te iluminan de un sentido de valor otra gente, no, no, cuando tú te iluminas y realmente ves para adentro y ves para afuera, la tristeza es imposible de esquivar, ¿eh? La tristeza, la impotencia, tienes que aceptarlas, o sea, tienes que asimilarlas. ¿Por qué? Porque no puedes salvar a todo el mundo, porque cada uno tiene su proceso y por mucho que te quisieras salvarlos, no es lo que toca. O sea, y lo sabes, porque entiendes por abajo y entiendes por arriba. Y ver un ser querido y no poderlo salvar porque no es lo que toca, eso fastidia. Por eso digo que la iluminación real no es lo que la gente se imagina. Tienes que aprender a asimilar la tristeza, la frustración, la decepción, que te entiendan, que te malinterpreten, que te juzguen. Tienes que aprender a aceptar y asimilar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque entiendes la secuencia de valor y es que de 0% de conciencia a 1000 ciencia no se pasa de golpe. Tienes que ir granito a granito sumando conciencia, perspectiva, 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 asimilando conocimiento, despreciando conocimiento, o sea, porque mucho conocimiento se tiene que despreciar, ¿eh? Que esa es otra cosa que no entiende mucha gente. O sea, eh, lo que decíamos, me parece al principio, la mayor parte de las mentiras normalmente no las transmite la luz, hay la oscuridad, sino la luz, a través del error. Te dan este dato, te dan este dato, te dan este dato, al final te meten. Es como un libro, no voy a decir el nombre por no sabotear, ¿vale? Pero hace poco estoy leyendo un libro que pone una infinidad de datos impresionantes, pero no es para generar conciencia como mi libro. Mi libro es para generar conciencia. Eso es para marcar. El libro que estoy leyendo es para remarcar tu conciencia, para decirte, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Es lo mismo que la Biblia de hoy, pero como la Biblia de antaño, pero adaptada a los tiempos presentes. Porque es lo que te decía, la iluminación, pongamos que empieza desde el grado cero de inconsciencia, va sumando luz, inconsciencia, oscuridad, ¿vale? Va sumando luz sobre esa oscuridad, va sumando conciencia. O sea, es como un edificio. Al padre que ha matado a su hijo, si 10 años antes de que lo hiciera, él mismo te diría, tú estás tonto. O sea, yo es que lo analicé también porque mataron a un niño que se llamaba como yo. O sea,
y me hizo pensar, pero ¿qué puede hacer que una tía loca o un tío loco se le vaya tanto la cabeza para matar a su hijo? O sea, y pensando, pues lo desentrañé. Pero la historia está en que entra parte de posesiones, porque realmente pregúntale tú a alguien si quiere asesinar a su hijo 10 años antes y ninguno de los asesinos te va a decir, no, no, o sea, yo no voy a matar a mi hijo. O sea, y te podrán decir, es que viene a la vida para esto. No, no, tú no firmas matar a tu hijo. O sea, tú no firmas eso. O sea, por ejemplo, o tú no firmas ir torturando a niños o ir quitándole la vida a niños. Entonces, tenemos que entender que sobre el programa cuántico hay un automatismo que se basa sobre la probabilidad y la posibilidad. Pero si somos procesadores, si las formas de vida somos procesadores de valor, dependiendo de la educación, la cultura que se le haya puesto a esa persona, ese valor se va a transformar en una cosa en otra. Claro, eh, por eso te digo que si tú le preguntas a un asesino si 5 años atrás hubiera pensado matar a ese niño o a su hijo o a su mujer, te diría, tú estás loco. Y seguramente te gritaría enfadado, tú estás loco. Pero lo hecho es que al final acaba pasando. Eso es la programación que le meten. Claro, la programación en base a la probabilidad de descargar valor, porque somos procesadores de valor, yo te puedo manifestar todo el amor del mundo y a la vez te puedo manifestar todo el odio del mundo, porque yo proceso el valor, tú procesas el valor. El gato que está ahí ahora mismo procesa el valor. Todos los seres vivos procesamos el valor. Y el valor se procesa de dos maneras, de manera consciente o de manera inconsciente. Claro, la manera inconsciente abarca muchos factores. O sea, el grado de enfado, el grado de incultura que tenga, el grado de la mala educación. Y todo eso va sumando. Entonces, el contexto general, dependiendo de la frustración que tenga uno, o sea, descarga. O sea, tienes que pensar que sobre el taquión nosotros somos miles de puertas cuánticas. O sea, y extraemos el valor, pero también se nos insufla valor. Y la única explicación racional, o sea, porque te pueden decir, es que este tiene un defecto en el cerebro, este sufrió maltrato, te pueden decir 200.000 cosas, pero la única explicación racional es que esos seres se transforman y cambian en base a lo que les insertan. Les insertan yo de inseguridad, de odio, de rabia, de frustración, y eso se va creando como una bomba hasta que explota y llega a ese punto. Pero que si les preguntara, tiempo atrás, ninguno te diría que querían hacer eso. Es que es un tema muy largo. De verdad que lo he meditado y es muy largo. O sea, porque tengo que tocar conceptos de posesiones, de... Mucha enseñanza hoy, Gaby. Te quiero agradecer. Yo creo que todos están más que contentos de aprender poco a poco y más que más de los tus fractales y del taquión aquí en la parte de abajo del pleso solar. Bueno, poquito a poquito vais pillando piezas, que es Claro, lo importante, ¿eh? es bastante información, Gaby. Demasiada información que allí tiene que haber mucha gente que entiende todo lo que dices y seguro que lo entiende mucho mejor que nosotros, pero te traeremos nuevamente la próxima semana porque Gaby ya viene a enseñarnos con mucho gusto. Cuéntales dónde es que compran tu libro, dónde consiguen tu libro, Gaby. A ver, mi libro se compra tanto en Amazon, en Latam, en la casa del libro, y, y en España en librerías bajo demanda. Pero es que lo estoy investigando, ¿eh? Donde se compra en más sitios. Muéstrales el libro tuyo, muéstrales el libro. Eso, así. Habla de la vida. Yo tengo ese libro porque él me lo regaló. Te agradezco tanto porque de verdad que demasiada inteligencia reunida en esas páginas. Bueno, ya está por hoy. Mismo, Muchas cuidaos mucho, todo el gracias. mundo.